Tenemos que celebrar que Dorian, como tormenta tropical, no llegó a huracán, pero tampoco tocó tierra en República Dominicana ni en Puerto Rico. En el caso dominicano, por lo menos en Santo Domingo, no hemos tenido ni siquiera lluvias, que la esperábamos para el día de hoy en abundancia. Hemos amanecido con sol y calor. Exactamente, de manera que hay que congratularse por el paso de Dorian, que fue solamente una amenaza, una advertencia para que tomáramos medidas de precaución y las autoridades actuaron correctamente con tratar de prevenir la mayor cantidad de daños posibles en las familias y en los negocios. Dorian se dirige hacia la Florida, con la amenaza incluso aún todavía de convertirse en huracán. Sí, pero ni siquiera en el caso de la Florida es tan seguro 100% que vaya a tocar así como huracán, porque estaba viendo los reportes de las cadenas estadounidenses y ellos se cuidan un poco de no dar la cosa como definitiva. Ellos hablan de que según el tipo de medición, el método europeo, irá más hacia el norte. Es decir, quizás roce un poco, vamos a decir, para ponerlo de alguna manera, si vemos el mapa, como por el lado del Atlántico, pero sin tocar directamente la bahía de la Florida, la península, porque es grande, ¿verdad? La península de la Florida. Y otros dicen, según la lectura del protocolo estadounidense, que podría tomar un poco más hacia el oeste y entonces, si no penetrar, pero rozar y hacer más daño, también en la península de la Florida. Ellos están a la espera, ahí se ha declarado el estado de emergencia porque ya hayan sufrido muchos fenómenos y han tomado la prevención. Sí, el año pasado la Florida sufrió las consecuencias de por lo menos 2 huracanes y fue realmente muy dañino el huracán que afectó la Florida. De manera que nosotros de nuestro lado tenemos que celebrar y tenemos que congratularnos de que este fenómeno no nos tocara. No ha terminado la temporada ciclónica, no. Todavía le queda hasta el mes de noviembre. Todo septiembre y noviembre. Así y lo que queda todavía de agosto, que es un par de días. Bueno, mientras tanto, Gustavo, se producen decisiones que modifican la legislación electoral de República Dominicana. El Tribunal Constitucional dio a conocer 2 decisiones que modifican la ley de partidos políticos. Una de las modificaciones es que elimina el periodo de tiempo que se estableció para que una persona que pudiera ser, que deseara ser candidato, pudiera ser candidato. El periodo de tiempo mínimo en un partido. Que debía tener mínimo 1 año en un partido político para poder ser candidato. De acuerdo con una decisión del Tribunal Constitucional, ese periodo de tiempo que se estableció en la ley de partido no se corresponde con la libertad que pueden o que deben tener o que tienen los ciudadanos de presentarse como candidato por una opción, por un partido político. Sí, eso en cuanto a los partidos, porque la ley sí permitía que por las agrupaciones y movimientos, no ya de ámbito nacional, una persona sí pudiera ser candidato para la parte municipal o para la congresual. Claro, se estableció eso en la ley de partidos como un esfuerzo para eliminar la posibilidad del transfugismo, que un candidato o una persona no favorecida en un debate electoral por un partido se fuera como candidato por otro partido, como estaba ocurriendo con mucha frecuencia en el país y como ocurrió en los últimos procesos electorales. Que yo creo que ahí hay mucha hipocresía en todo eso. Bueno, allá cada quien si es tránsfuga, ¿verdad? Pero también una persona, no necesariamente por buscar ventajas personales, puede ser que su partido se distancie de los principios en los cuales él creyó. Recientemente hemos visto que Ernesto Selman, un joven economista muy destacado, ha renunciado del PLD, porque dice que se apartó de los principios. Antes, obviamente, pero ¿cuándo? ¿Cómo saber en la íntima convicción de cada quien que alguien actúa por un problema de coyuntura y oportunismo y cuándo actúa por convicción? Eso no lo sabe nadie. Recuerda el caso de Rafael Calderón,
que fue militante del Partido Revolucionario No solo Dominicano. militante, un funcionario fundamental del gobierno de Hipólito Mejía. Bueno, y renunció a su militancia en el PRD cuando no fue escogido como candidato por ese partido en la provincia de Azua. Gilberto Cervilla se fue del PLD para el PRD para ser candidato. Y se fue por el PLD y ganó la senaduría. Pero ellos siempre podrían argumentar que el partido se alejó de los principios en los que ellos creen, porque es que te digo, todo es muy... Hay una línea ahí difusa que no es tan fácil tú determinarlo. Ya. Yo recuerdo de gente que se ha pasado de un partido a otro y cuando han alegado que es por dinero se defiende y dice que no es verdad. Sí, claro. Pero bueno, eso... yo lo que creo que siempre queda abierta en una democracia, modos, quien debe decidir si castiga a alguien por hacer eso es el votante, ya. No es otra persona. Bueno, queda abierta de nuevo la puerta del transfugismo en ese sentido, con la decisión del Tribunal Constitucional. Y la otra decisión, ¿cuál es la otra decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, hay una que es que los partidos nuevos no están obligados a ir por separado cuando debutan, cuando van a la primera vez. Y hay otra decisión más. Bueno, ahí eso lo que recuerdo es que Opción Democrática como partido político pasó por una situación muy difícil que la Junta Central Electoral, por lo menos los miembros anteriores de la Junta Central Electoral, no le quisieron reconocer. Ellos porque apelaron. había participado aliado. Sí, no, pero eso, en ese momento, o sea, no lo quisieron reconocer y ellos pactaron entonces con Alianza por la Democracia. Ahora, esta Junta, el problema estuvo en que entendía que Opción Democrática era un partido debutante ahora. Y Opción Democrática argumentaba, y yo creo que con razón, que como su caso no cerró completamente porque ellos apelaron y después tuvieron ganancia de causa, no se podía decir que ellos comenzaban ahora, sino que habían comenzado ya desde el año 2016. Entonces, que no era justo. Eso. Otra decisión es que se había atacado por varios frentes lo que se establecía en la ley electoral respecto a las críticas a los candidatos y políticos en periodo de campaña, que contemplaba unas medidas muy drásticas. Cualquier cosa se iba a considerar campaña sucia o difamación y hasta contemplaba unos castigos penales. Pues todo eso fue ya derogado. Ya antes se había tomado una decisión con un recurso que sometió Nanfi Rodríguez y Héctor Herrera Cabral, también ahora con estos recursos también se acogió. Y entonces en ese aspecto, pues, yo creo que eso es ganancia de causa, porque tampoco quien está en el debate público no puede tener la epidermis tan sensible de que cualquier crítica ya entienda que eso es campaña sucia y que hay que someter. Y no solo eso, castigar, porque usted puede proceder por la ley 6132 si se siente difamado o injuriado, pero no que vayan a encarcelar a nadie. Mira, está circulando un video, Gustavo, en las redes y amplia difusión tiene de una asamblea del Partido Voluntad Ciudadana. El antiguo Veterano y Civiles. El antiguo Partido Nacional de Veteranos y Civiles que preside Juan Cohen. Era una asamblea, parece una asamblea general en donde había muchos miembros y se produjo un incidente que terminó la asamblea en violencia. Resultaron algunos heridos leves. Había algunas personas heridas. Vi uno en un baño que estaba limpiándose la sangre. Y bueno, pues volaron sillas por los aires, como en algún otro momento había ocurrido en otros incidentes de partidos políticos más con más simpatía y con más militantes. Al final no sabemos qué fue lo que pasó, no hemos oído la versión de Juan Cohen, pero en varios momentos el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana ha tenido intentos de gente que quieren, como según Juan Cohen, adueñarse de ese partido. Y la otra parte lo acusa a él también de querer dirigirlo personalmente. De que él se ha apoderado de ese partido sin darle libertad a la toma de decisiones a sus miembros. Ahora, si es así, que lo van a hacer, pues ya una vez hubo un conflicto con el señor Porfirio López, que lanzó un partido político nacionalista. Como que se ha apagado don Porfirio. Sí, tenía mucho ímpetu en principio. En principio, pero
no es fácil crear un partido político. No, por eso hay gente que busca de aquellos que están creados, ¿no? No, y que creo también, que Ramfis Trujillo también hizo algún intento por quedarse con un partido político. Con el PDI. El PDI. Es que la gente piensa que montando sobre una propaganda, tratando de asustar incautos, piensa que van a capitalizar eso y un movimiento de masa, toda esa tontería que hay de ese fanatismo antihaitiano, ese fanatismo religioso, ese fantasma que quieren crear de la nada, de una supuesta ideología de género que va a tomar el país. Todas esas tonterías, eso no pasa de 2 o 3 personas en una iglesia, y ahí es que también que se pongan a rezar. Pero no, eso no va para ningún lado, ni tiene... Y eso, que yo sé que cuentan con Dios, pero parece que Dios no es tan estúpido. Le da la patada, no lo quiere, porque no lo sigue nadie. Entonces, esa gente creen que van con eso, de que a conseguir masa y que van a ganar elecciones. Eso no va a ningún lado. Bueno. Esos partidos pequeños, ¿cuál es el problema, Fausto? Pero son franquicias que tienen un uso electoral. Porque ahora, como se es con coaliciones que se ganan, aunque no aporten mucho muchas veces como voto, pero para copar la boleta electoral y que la cara del candidato salga en muchas casillas, eso tiene un valor y con eso se negocia. Eso es así. Entonces, el PRI, por ejemplo, ya se ha quedado el amigo Trajano ahí, pero eso se ha dividido muchísimas veces. El PRI de Trajano Santana. Que fue el partido, Héctor Guzmán fue el fundador. Sí. Que venía del PLD, por cierto, y fue fundador y estuvo con Jacobo después, entonces, como ellos se fueron pactaron con el PRD, Héctor se quedó en el PRD y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lamentable que estas organizaciones pequeñas no tienen ninguna posibilidad de crecer con este tipo de actividades en donde la gente tiene que salir huyendo, donde la gente no puede... ¿Tú sabes que hay un partido que se llama el PUN? ¿El PUN existe todavía? Sí, no, y del amigo Corporán. Sí. Y del PUN salió el PIN. El PUN era el Partido de la Unidad Nacional. Ajá. Sí. Y entonces salió otro llamado PIN, que se dividió de ahí, o sea, PIN-PUN. Pero Blas Peralta sacó también un partido que se llamaba el PAN. Pero el PAN es un nombre que tenía el padre Toño, yo no sé. Y primero lo tenía Aníbal Seijas, el fallecido general. Fue que creó el PAN aquí, replicando el PAN de México. El PIN Pum PAN. Bueno, para que usted señores, sepa. sí, así es. Hacemos una pausa.